Vivo Casa de Gobierno, escuchamos al jefe de gabinete. ¿De intendencias también se les faciliten esos datos? Bien, primero para aclarar un poco sobre este tema que se ha empezado a discutir. Primer dato importante es que de ninguna manera este convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. Toda la información que se está planteando, poder trabajar en la cooperación dentro del Estado, que es uno solo, para poder mejorar la comunicación del Estado con los ciudadanos, se prevé en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, se prevé en el marco de la mayor transparencia posible, de ahí este convenio que ni siquiera es necesario según la ley, porque la cooperación dentro del Estado para la utilización de bases de datos de contactos está prevista y permitida claramente y que tiene muchísimos antecedentes en los últimos años. Es algo habitual, es público, hay muchísimos convenios firmados en el gobierno anterior de utilización de bases de datos y que centralmente el objetivo de la utilización de bases de datos, que es un segundo punto, no tiene que ver con la comunicación política o la comunicación propagandística de un gobierno, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, para poder mejorar ese vínculo, para poder llegar con la información necesaria en los casos que sea necesario. Y voy a dar un ejemplo nada más de esto que estamos trabajando en estos días. Como saben, la devolución del IVA, aquellos que tienen la asignación universal o jubilación de mínima, que es una cuestión que requiere una comunicación para poder implementarse, porque es un beneficio nuevo que el Estado ha aportado, profundizando el cuidado de los sectores más vulnerables, requiere poder llegar a esas personas con el mensaje explicándoles cómo se utiliza ese beneficio. De ahí es la importancia de poder trabajar, al igual que en muchísimas otras campañas de bien público, la posibilidad de llegar a aquellos que tienen una u otra dependencia del Estado, mayor vinculación. Otro dato para desmistificar, la base de datos de ANSES en términos de contactación es tremendamente incompleta. Tiene aproximadamente un tercio, un 40% de datos de contacto, lo cual habla mucho, al igual que pasa con la base de datos del PAMI u otras bases de datos, de lo que era la concepción del Estado y de la comunicación del Estado en la gestión anterior. El ANSES gastó aproximadamente 1.000 millones de pesos en publicidad el año pasado, pero al mismo tiempo no podía contactarse con sus beneficiarios. Y de hecho atendía aproximadamente un 30-40% de los llamados al call center. Entonces esa idea de un Estado bajando propaganda política como hacía el Estado Nacional hasta el 10 de diciembre, y no solamente con el ANSES, sino con todas las herramientas de comunicación del Estado, preveía un monólogo que no comunicaba, digamos, una conversación. Nosotros estamos transformando eso. Primero, no utilizando los medios públicos, la publicidad oficial, el fútbol para todos, Tecnópolis para hacer propaganda política como se hacía antes. Lo mismo para lo que tiene que ver con la comunicación directa. Y segundo, que queremos poder completar esas bases de datos. Por ejemplo, trabajando entre el PAMI y el ANSES, que tienen muchas veces los mismos beneficiarios, para poder llegarles con información pertinente. Por último, para esto, para profundizar aún más el tema de la transparencia, es que prevemos y queremos contar que toda comunicación directa que se haga desde el Estado Nacional por parte de la Secretaría de Comunicación, que es su función, comunicarse con los argentinos, será puesta online para que nadie tenga la menor duda de que lo que estamos haciendo justamente es aumentando la capacidad de poder llegar a los ciudadanos del país con la información pertinente en el momento pertinente y de manera institucional y sin vocación de utilización política. Por último, también un dato importante. Toda persona que reciba un email, por ejemplo, del Estado, de las bases de datos que se pueden trabajar, que vienen de distintas áreas, se puede desuscribir en cualquier momento. En cada uno de esos emails está la posibilidad de bajarse de esa base de datos y decir, no quiero recibir información del Estado en un email. Pero para redondear, por último, toda esta información es pública, no hay una información sensible, no hay una información que afecte la intimidad, no se pretende, ni en este caso ni en ningún otro caso, porque tiene que ver con la concepción de la democracia, del Estado y de la comunicación que nosotros planteamos, vulnerar la intimidad, ni perseguir, ni buscar, ni espiar, palabras que se han usado que creemos que son incorrectas. Respecto a cooperar con otros gobiernos, siempre es una posibilidad, de vuelta, creemos que siempre y cuando se haga de manera transparente y que se quede claro la utilización de estas cuestiones, de para qué se usa,
se puede discutir. De todas formas, no todos los gobiernos tienen necesariamente los mismos estándares en materia de no usar la comunicación pública como una herramienta política. Nosotros sí creemos en eso y creemos que en eso hemos sido muy transparentes. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. Teniendo en cuenta la inflación que hubo en estos 6 meses y los reclamos de la CGT, que incluso están amenazando con un paro luego de la reunificación, ¿está previsto por parte del gobierno reabrir las paritarias? Primero que la apertura o no de paritarias no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de los privados, pero nosotros creemos que justamente la tendencia a la baja de la inflación, que como hemos dicho en su momento, en el segundo semestre se irá verificando, vamos a ver claramente un segundo semestre con una inflación más baja que el primer semestre y con una inflación todos los meses un poquito más baja. Y eso va a ayudar justamente a que de a poco, a partir de la implementación de estas paritarias que fueron hechas en los últimos meses, se pueda ir recomponiendo aquella parte del salario real que se puede haber afectado en los primeros meses. Con lo cual, creemos que en todo caso lo más probable es que con el tiempo el salario va a ir ganándole a la inflación, que va a ser cada vez más baja, en una tendencia consistente y sólida hacia el futuro. Si querés. No, las paritarias además se hicieron en el peor momento de la inflación. En consecuencia, como decía el jefe de gabinete, la tendencia a la baja de la inflación, que nosotros estamos convencidos se va a profundizar a medida que transcurran los meses de esta segunda parte del año, me parece que va a aliviar esta tensión que usted está planteando. Aquí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Jefe de gabinete, Marcela Ojeda, Radio Continental. Le quería preguntar, y prácticamente no se habla de otra cosa, es lo que tiene que ver y lo que vive el vecino de a pie, el impacto de la inflación. Ya se está hablando y se ve, no es algo que uno repite como loro, que los precios del litro de aceite, ya algunos supermercadistas están colocando precios de acuerdo a sus propios gustos. En algunos supermercados también obligan al consumidor a comprar otro artículo, como puede ser un paquete de yerba, un paquete de arroz. La pregunta puntual es, ¿de qué manera o qué instrumentos va a arbitrar el gobierno para controlar a los supermercadistas para que no haya desabastecimiento, no solamente el aceite, qué podría pasar también con la leche y con el azúcar? Bien, primero que, como decía antes, el contexto de la inflación, nosotros percibimos claramente que se está en un proceso de desaceleración y se va a ir profundizando mes a mes. Y esto es muy importante porque la tendencia ya ha cambiado y la tendencia vamos a ir viendo mes a mes que se va profundizando esa baja que sabíamos que iba a ocurrir en el segundo semestre, pero que al mismo tiempo definimos que sea una baja gradual, que no sea de un día para el otro, porque el efecto sobre la economía sería muy dañino si de un día para el otro se pretendía cambiar esto que fue un mal que aquejó a la Argentina durante más de 10 años, siendo uno de los 3, 4 países con más inflación en el mundo. Entonces, esa baja que se va a ir percibiendo mes a mes, creemos que es primero la solución más estructural, que responde también a la decisión política del gobierno de que la inflación no sea una variable del plan económico, sino que justamente nos vayamos yendo de ese mal que aqueja centralmente a los que menos tienen. Después, en términos de competencia y de transparencia del mercado, el caso de la comparación de precios que se puede hacer online como un ejemplo de herramientas que el Estado ha puesto y que mucha gente ha empezado a utilizar para poder comparar en cada caso del puesto de venta, saber cuánto es el precio. Hay grandes variaciones, no es que hay una uniformidad y esto se ve en todos los rubros de la economía y creemos que eso va a ir ayudando a la medida que también se va poniendo en marcha la Comisión de Defensa de la Competencia a que sea más transparente el mercado y que haya la posibilidad de evitar abusos puntuales de una empresa o de un sector. Respecto al tema aceite en particular, hemos comunicado la semana pasada y esta semana que hay un problema específico que no tiene que ver con la cuestión económica en general, sino con un problema del sector y el Estado está interviniendo para justamente, por un lado, evitar que haya problemas de abastecimiento o de abuso por parte de algún proveedor y también, por supuesto, aclarando que algunas de las noticias que salieron respecto a grandes aumentos en el aceite y demás no estaban fundamentados, ¿no? Y que la propia Cámara del Sector aclaró y estamos hablando de aumentos más bajos. Y así lo haremos con cada uno de los sectores. Venimos de una economía muy dañada,
venimos de un Estado muy dañado en su capacidad de controlar y mejorar esa capacidad económica, y estamos trabajando todos los meses para ayudar a aliviar y para ayudar a que entre en ritmo esa economía. Por último, quiero resaltar lo que decía antes, que es la devolución de IVA, que hoy está vigente y es muy importante porque tanto para los jubilados como para los que reciben la asignación universal implica un beneficio de casi 300 pesos en el bolsillo para ayudar a alivianar también en esos sectores más vulnerables. Sí, Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Tomando el tema de la energía, pasado mañana viene el emir de Qatar. Se están discutiendo precios acerca de las importaciones de gas provenientes de ese país, teniendo en cuenta que ya hubo una baja en el tema de los fletes y si se va a tener en cuenta en esas conversaciones las exportaciones argentinas a Qatar. Para nosotros es muy importante esta visita del rey de Qatar porque justamente se enmarca en esta agenda de vinculación con el mundo que hemos trabajado en este año y que todavía tiene muchas visitas por delante, como también viene esta semana el presidente Peña Nieto de México. Hay una enorme potencialidad de mayor intercambio, de mayor exportación de la Argentina, no solo de productos, sino también de servicios, de enormes beneficios que puede traer el integrarnos más plenamente con el mundo, romper el aislamiento que teníamos en los últimos años y a partir de ahí poder trabajar para llevar más trabajo a cada rincón de la Argentina, ¿no? Que es el gran desafío en el camino hacia la pobreza cero que el presidente ha planteado. Particularmente en el tema energético, obviamente, todo lo que tiene que ver con la región de Medio Oriente tiene un peso importante, pero bueno, se irán comunicando a medida que se puedan avanzar en cosas concretas. Está claro que la Argentina, como decíamos antes y hemos remarcado muchas veces, tiene un problema estructural grande, centralmente con el tema del gas, problema que va a llevar varios años en resolverse y que fueron producto de las malas políticas de los últimos años. Y en ese sentido, el poder trabajar en cualquier herramienta que nos permita alivianar ese faltante que tenemos hoy, siempre va a estar abierto. Jefe de Gabinete, Ministro, buenos días. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En principio, consultarle al Jefe de Gabinete, ya explicó el tema en una sociedad sensibilizada, ya explicó el tema del uso de datos del ANSES, pero yo quería consultarle si puede confirmar, Jefe de Gabinete, y explicar el alcance del equipo de personas que trabajan para el gobierno en las redes sociales y que está siendo denunciado por periodistas, conductores de televisión y también por periodistas. ¿Qué alcance tiene y se puede confirmar que ese equipo de trabajo existe? Y para el Ministro del Interior, el Estado Nacional ya ha tomado deuda, según diversas publicaciones del Boletín Oficial, ya por cerca de 48.000 millones de dólares. Si este tema, que incluye también deudas provinciales, y si el gobierno en esta reunión que van a tener próximamente en Chubut con todos los gobernadores es un tema que va a abordar y qué expectativas tienen con el tema del blanqueo de capitales. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, rechazamos de plano cualquier ataque, difamación o coerción a la libertad de expresión que pueda haber en la sociedad, sea de quien sea y sea contra quien sea. Y en esto queremos ser bien claros y hemos sido muy consecuentes en esto en toda nuestra trayectoria política. Nosotros no creemos que sea bueno para una sociedad democrática la difamación, el ataque, sea anónima o no sea anónima, sea a través de redes sociales o sea a través de donde sea. La posibilidad, y menos porque alguien exprese algo que piensa, más aún si es en clave de humor. Realmente nosotros no avalamos esas posturas, no las compartimos y mucho menos las hacemos. En ese sentido también yo lo hablé con Marcelo Tinelli la semana pasada, nuestra solidaridad desde el lugar de poder acompañar como hemos sido muchos de nosotros todo el tiempo, también víctimas de ataques anónimos en redes sociales. Dejar claro que nosotros no tenemos ni un problema con el humor político, no tenemos ni un problema con él. Él tiene una amistad y una relación con el presidente hace muchos años y realmente no creemos que sea bueno en general esa cuestión. No quita eso, por supuesto, que tampoco consideramos que haya que sobredramatizar las opiniones en general, digamos, ¿no? Y en ese sentido
Creemos que es importante como parte de esta Argentina de mayor libertad y mayor apertura que tenemos, el poder aprender en ese desafío de unir a los argentinos a convivir entre todos y poder bajar un cambio, en todo caso, en las agresiones, sean de un lado o del otro. En segundo lugar, lo que trabajamos nosotros con tanto la comunicación directa como con las redes sociales, como cualquier otra herramienta de comunicación, es absolutamente transparente, no tiene nada que ver con ninguna postura de ataque, centralmente porque no creemos en eso, no somos así, nunca lo fuimos, en todo caso de vuelta, fuimos víctimas de eso durante mucho tiempo y ninguna acusación que se haya hecho aporta ningún elemento de prueba. Nosotros somos los primeros interesados en saber si hay alguien que utiliza esas herramientas para dañar la imagen de alguien, que nos acerquen los elementos y seremos los primeros en condenarlos o tratar de limitarlos. Sí, el próximo martes nos vamos a juntar con todos los gobernadores del país en Puerto Madryn en una nueva reunión de estas que venimos llevando adelante con los distintos gobernadores desde el 10 de diciembre a esta parte, con una agenda prefijada. Vamos primero a terminar de firmar los convenios bilaterales para la devolución del 15% de la coparticipación para las 21 jurisdicciones que todavía no lo tienen. Y vamos también a firmar un acuerdo que tiene que ver con la mejora de las políticas públicas a nivel nacional y a nivel de las distintas jurisdicciones, donde, entre otras cosas, vamos a plantear, nación y provincias, el compromiso para mejorar las cuentas públicas y para que al final del mandato del presidente y de los gobernadores en el 2019 podamos entregar cuentas saneadas a los que nos sucedan en el ejercicio de la función pública. Por otro lado, también se van a plantear cuestiones que hacen a nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza y que está muy vinculada con la generación de empleo y el incremento de la productividad. Vamos seguramente a discutir sobre la política tributaria, que en general es un freno precisamente por la calidad y la presión impositiva que tiene nuestro país para el flujo de inversiones, y distintas cuestiones que hacen a la relación nación-provincias, que obviamente desde el 10 de diciembre cambió significativamente respecto a lo que era en el pasado. Y como en todas las reuniones que tenemos con los gobernadores desde que asumimos, vamos a transparentar, como hacemos siempre, la asistencia nacional a las distintas jurisdicciones. Todos los gobernadores tienen el derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos en relación a las transferencias a las distintas provincias. Sí, buenos días. Liliana Calderón, de la agencia Noticias Argentinas. Al jefe de gabinete lo quería consultar porque, bueno, hay informaciones en materia de seguridad que tiene que ver con la supuesta presencia de células terroristas en el país y querría saber, bueno, hace pocos días ustedes estuvieron participando en el acto de AMIA, ¿no es cierto?, a los 22 años del atentado. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la reunión al ministro del Interior, respecto a la reunión con los gobernadores, si esto no habría que acelerar o por lo menos no sería el camino ir hacia la ley de coparticipación federal, si bien están avanzando mucho en este tema. Bueno, esas son las dos consultas. Muy bien, muchas gracias. Respecto a la primera consulta, nosotros desde nuestras fuerzas de seguridad, nuestro equipo que trabaja todo lo que es la seguridad interior, siempre estará atentos a cualquier amenaza que pueda haber a la seguridad, sea algo pequeño interno, sea algo más grande, más en estas épocas donde estamos viviendo una convulsión mundial por todo lo que tiene que ver con la amenaza terrorista, que siempre hemos sido muy claros como gobierno en rechazar cualquier expresión de violencia a partir del terrorismo, porque consideramos que eso no es el camino nunca para construir sociedades más justas y con más diversidad y pluralismo. Hoy por hoy no hay algo para agregar a eso, digamos, ¿no? La tarea cotidiana de tratar de cuidar a los argentinos con las herramientas que tenemos y de poder estar atentos a cualquier cosa que pueda surgir. Si hay algo puntual que comunicar, lo comunicaremos en su momento, pero hoy por hoy no hay. Sí, uno de los puntos también que vamos a tocar en este compromiso federal que vamos a firmar con los gobernadores es la discusión y la posterior sanción de una nueva ley de coparticipación. Y, independientemente de esto, que es un camino complejo porque es una deuda que tenemos con nuestra Constitución desde el año 96,
hemos avanzado mucho en estos 7 meses de gestión en mejorar la relación fiscal y financiera entre la Nación y las provincias, como seguramente no ha ocurrido en los últimos 20 años en la historia política de nuestro país. Este camino lo tenemos que afianzar, lo tenemos que profundizar y tiene que terminar en la sanción de un nuevo esquema fiscal federal que tenga que ver con esta nueva concepción del país federal que lleva adelante el presidente Mauricio Macri. Sí, acá buen día. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. La pregunta es para el jefe de gabinete, Marcos Peña. Teniendo en cuenta esta polémica que se armó en torno al uso de la base de datos de ANSES, quería consultarle si analizan la posibilidad de dejarlo sin efecto. Por otro lado, quería consultarle si dentro de la jefatura de gabinete va a haber un área específica dentro de la Secretaría de Comunicación Pública que se va a encargar de usar esos datos de manera tal de que haya un control estricto del uso de esa información, teniendo en cuenta sobre todo que muchos de ustedes son parte de los pilares de campaña del PRO y estamos a la víspera de un año electoral. Bien, en primer lugar, arranco sobre el final. Justamente todo el trabajo que se está haciendo desde la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, de la Secretaría de Comunicación Pública, está trabajando permanentemente con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cosa que nunca se había hecho. Y esto es muy importante aclarar también. La ley de habeas data y protección de datos personales en la Argentina tiene alrededor de 15, 20 años. Es una ley que es muy ambiciosa, es probablemente una de las más ambiciosas como modelo conceptual de hoy en el mundo. Hay distintas posturas, hay países más desregulados como el caso de Estados Unidos, países con más regulación como el caso de Europa. En un debate muy en boga, porque claramente todo lo que tiene que ver con la utilización de datos para fines comerciales, políticos o lo que sea, hoy está en pleno debate. En la Argentina esa ley, que fue muy ambiciosa, no tuvo ningún cumplimiento, no hubo un solo caso de sanción ni al sector privado ni al sector público por la utilización de esa ley y por la utilización de datos personales. Entonces nosotros lo que queremos es justamente ponernos a la delantera de esa discusión, trabajar en conjunto. De hecho, yo fui autor de la ley de habeas data y protección de datos personales en la ciudad, cosa que no había cuando fui legislador y lo trabajamos, así que lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Creemos que probablemente hace falta mejorar la ley nacional y estamos abriendo un debate con todos los sectores involucrados para poder dar esa discusión. Y respecto a las críticas o los cuestionamientos, yo los separaría. En primer lugar, por un tema metodológico, como siempre hemos hecho, estamos abiertos a escuchar, a charlar, a ver las distintas posturas y analizar los argumentos. Los argumentos que hemos visto en público, algunos creemos que son errados en términos de que esto no cumple con la ley de datos personales, lo cumple, el Estado es uno solo y está previsto todo esto que está ocurriendo y ya tiene muchísimos antecedentes y tenemos ningún problema en poder discutirlo, tanto con legisladores como con ONG, con la prensa, para dejar claro que acá no hay absolutamente nada raro ni está absolutamente transparente. Y después algunos cuestionamientos se rayan un poquito la hipocresía muy grande, como el caso de algunos sectores kirchneristas, que el principal argumento que les daría es que ellos lo hicieron durante en muchos ejemplos en los últimos años cuando fueron gobierno, pero además usaron la comunicación política expresamente como una herramienta de campaña electoral. Y no solo las bases de datos, sino también la cadena nacional, Tecnópolis, Fútbol para Todos, todo lo que ya es la publicidad, todo lo que ya habíamos visto. Entonces, abiertos al diálogo, apostando más que nunca a la transparencia, poner todo sobre la mesa, no hay nada que ocultar, no hay nada raro. Insisto en el punto, no hay nada y que la gente se quede muy tranquila, ninguna intención del Estado de utilizar, difundir o manipular datos sensibles o confidenciales, sea de la AFIP, del ANSES o de lo que sea, y ninguna vocación del Estado de hacer propaganda política o usar estas herramientas como una herramienta electoral. Lo que queremos es mejorar la comunicación pública, lograr una conversación lo más relevante posible con cada argentino, aprovechar la tecnología para eso justamente, que cosa que hoy está, no solo para contar, sino también para recibir información y poder conversar, una conversación de doble vía. Y ese es lo que venimos haciendo y creemos que está todo sobre la mesa. El jefe de gabinete, el ministro del Interior, después de la reunión de gabinete con el presidente de la Nación. A las 13, toda la información en nuestra edición del mediodía. Los esperamos.